¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 6 de septiembre, semana 22ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 36. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él, y Él actuará. Hará justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Apártate del mal y haz el bien. Si siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy el Señor nos pone ante la consideración de la novedad del Evangelio. No todos estaban dispuestos a dejar lo que tenían por algo que no conocían. Hay un refrán por ahí que muchos conocen que dicen: es mejor lo antiguo o feo conocido que bonito por conocer. Y tiene sus variantes. Pero mucha gente le tiene miedo a lo novedoso. Y es imposible hablar de esto sin hacer referencia, por ejemplo, a situaciones que la iglesia vive actualmente.
con esto de lo del Concilio Vaticano II. Tanta gente hay que ahora, y eso viene como una explosión de opiniones últimamente, que ven en el Concilio Vaticano II una novedad que no gusta, que no se entiende, que no se comprende, que tiene muchos fallos. Hasta le han llamado como que un concilio inválido. Y se quieren quedar con lo de Trento o el Concilio Vaticano I, que no fue pastoral, fue de otra talante. Y la gente se ata a lo antiguo, diciendo lo antiguo fue mejor. Es que antes era mejor. Es que antes la misa era más piadosa. Es que antes. Bueno, es que antes era antes, pero los tiempos han cambiado. Y yo me pregunto, ¿es que el Espíritu Santo se fue de vacaciones? ¿Es que el Espíritu Santo que guía a la iglesia ya no tiene nada nuevo que enseñarnos, nada nuevo por dónde andar? ¿Es que el Espíritu Santo se agotó? ¿O es que ya el Señor nos está preparando para su venida y ya no quiere hacer nada nuevo porque va a venir ya? Hagámonos todas estas preguntas porque hay mucha gente que está atada a lo antiguo y no quiere darle cabida a lo novedoso por miedo. Y me atrevo a decir que obviamente pastores también, que no quieren darle cabida a lo novedoso que viene del Espíritu Santo. Quiero leerles lo siguiente. Esta breve parábola que se presenta al comienzo del ministerio público de Jesús, él acaba de llamar a Leví, el recaudador de impuestos, para que se convierta en uno de sus discípulos. Y luego Leví le invita a cenar en su casa con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, cuando los escribas y fariseos vieron esto, objetaron y desafiaron a Jesús. En respuesta, Jesús cuenta esta parábola como una forma de explicar que él vino a llamar a todos a cambiar y experimentar una nueva transformación en sus vidas. Recordemos que al leer el Evangelio, al comienzo, pues le criticaban, como lo hicieron en lecturas pasadas de esta semana, que los discípulos eran como muy libres, podemos decir muy hippies, ¿no? Que los demás se ayunaban, que los demás eran más piadosos, pero que los discípulos de Jesús eran demasiado libres, que no le ponían cuidado a las tradiciones de los mayores, que comían sin lavarse ante las manos, y ahora le critican porque no ayunan, porque no son como los otros. Y Jesús responde de una forma inusitada y les habla de el vino nuevo. Les habló obviamente del novio, que no, los amigos del novio, cómo van a estar ayunando si el novio está con ellos, haciendo relación a las fiestas de las bodas. Pero les habla de esta parábola en segundo término. El vino nuevo del cual habla el Señor en esta parábola se considera que viene como a significar la gracia derramada en la cruz. Recordemos que de su costado abierto brotó sangre y agua mientras él estaba colgando aún de la cruz, y esto se ha entendido simbólicamente como la gracia y la misericordia que se nos dan desde la cruz y que se transmite hoy a través de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la Santa Comunión. Recordemos que el bautismo nos transforma en nueva criatura. Se nos perdona el pecado original y somos injertados en la iglesia. Y debemos desear también el vino nuevo de la Santísima Eucaristía para ser transformados diariamente por nuestro Señor. El bautismo nos regenera, la Eucaristía nos alimenta para crecer. Muchos padres de la iglesia señalan que el vino añejo, del cual habla en la parábola, que muchos prefieren, es una referencia a quienes querían seguir viviendo en la antigua ley. Jesús venía mostrando algo nuevo, pero hay quienes se empeñaban en ver la ley como perfecta, no le falta nada. ¿Para qué cambiarla si está muy buena así? Querían seguir viviendo en lo viejo. Por eso les decía, es muy difícil hablar de este tema y no hacer referencia a las tradiciones de la iglesia que han sido pues milenarias, pero que son parte del tesoro de la iglesia. Sin embargo, tenemos que seguir caminando hacia la comprensión de la verdad cada vez mejor, que es a donde nos lleva el Espíritu Santo. Entonces, esto es especialmente cierto en el caso de los escribas y fariseos, a quienes Jesús les estaba diciendo directamente esta parábola. Jesús les estaba trayendo una nueva enseñanza y predicándoles una nueva gracia, pero ellos la rechazaron y prefirieron la antigua vida que estaban llevando porque no querían abandonar su status quo. Para ellos era perfecto, todo lo tenían cuadrado, milimetrado, y se
rehusaban a renunciar a su vida. Una cosa que esto nos dice es que si queremos recibir este vino nuevo de la gracia de Dios, debemos estar listos y dispuestos a abandonar nuestro yo antiguo y convertirnos en personas nuevas. El cambio puede ser difícil. Incluso como cristianos evangelizados, que ya estamos viviendo en la gracia de Cristo, seremos llamados continuamente a un cambio cada vez más profundo en nuestras vidas. Y como ya Pablo lo mencionó en la carta a los Corintios, capítulo 3, capítulo 4, que hemos venido leyendo, pues en el principio tuvo que darle alimento de niños, leche, y no le podía dar alimento sólido porque estaban viviendo aún según la carne. Y eran cristianos de las primeras comunidades a las cuales Pablo había evangelizado. Pero estos cristianos aún no estaban maduros y tenían que seguir caminando en su proceso de conversión. Con demasiada frecuencia podemos volvernos complacientes y estar contentos con la manera como llevamos nuestra vida. Cuando eso sucede, impediremos que nuestro Señor derrame el vino nuevo de la gracia en nuestras almas en forma superabundante. Ahora bien, ¿cómo afrontamos los cambios de la vida? Si queremos crecer en santidad, podemos estar seguros de que el cambio es la única constante en la vida. Piensa muy bien en esta frase: el cambio es lo único constante en nuestra vida. Todos estamos expuestos al cambio todos los días, y la religión, la fe, la manera de comprender las Sagradas Escrituras no es la excepción. Esto también va cambiando, va evolucionando. No en vano el Señor nos dijo que el Espíritu Santo nos llevaría a la verdad plena. Entonces no la tenemos toda. Vamos caminando hacia ella, movidos por la gracia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar, a modificar, a alterar las cosas de como las teníamos para adaptarlas a las novedades que el Espíritu Santo nos va suscitando, porque los tiempos cambian, el mundo cambia y nosotros no podemos estancarnos en decir esto es lo que ha sido y así debe seguir siendo. El mismo Dios nos mostró caminos distintos cuando decidió encarnarse, venir acá y dejar de estar solo en el cielo para mostrarnos el camino correcto para poder llegar a Él. Debemos convertirnos en nuevas creaciones cada día, creciendo, transformándonos más plenamente, cambiando nuestro modo de ser, abandonando lo viejo y abrazando lo que siempre es nuevo. Esto requiere una cierta dosis de valor cuando nos enfrentamos a la necesidad diaria de ser transformados por la gracia. Significa morir, ¿sí? Morir diariamente a nuestro viejo yo y convertirnos diariamente en una nueva creación en Dios. Hoy preguntémonos: ¿estoy dispuesto a morir a lo que yo he sido, a lo que he conocido, a lo que me parece cómodo y que ya domino, para aventurarme en una novedad a la que el Espíritu Santo me está invitando? A vino nuevo, odres nuevos. Ante la novedad de lo que Jesús me trae, yo necesito transformarme y convertirme en un odre nuevo para que el vino nuevo de la gracia pueda tener cabida en mí, para que no me rompa, sino que para que pueda conservarse en mí y me transforme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.